Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es saludarles este hermoso domingo. Esperamos que estén disfrutando las más ricas bendiciones de Dios, que ya están gozándose de los cultos en la iglesia, que estén bien asistidas por la gente. Gracias a Dios que parece que estamos llegando al final de la pandemia, pero todavía hay restricciones y todo, pero todavía pues no hay restricciones en lo que Dios quiere hacer por nosotros y, y lo que Él ha provisto para nosotros. Hoy queremos recordarles de nuestra graduación de este mes, el fin de este mes. Estamos celebrando, teniendo una celebración muy especial. De hecho, estamos celebrando 60 años de graduaciones, pero estamos celebrando en particular el aniversario número 70 del comienzo del seminario. Entonces, estamos teniendo predicadores especiales, el hermano Jaime Smith y también el hermano Leonardo Smith estarán predicando, su servidor y otros hermanos aquí, pastores, estarán predicando y esperamos que se unan con nosotros en los cultos. Están cordialmente invitados. Comienza a las 6 de la tarde el día, creo que es el 25, lunes 25, a las 6 de la tarde, 26 en la mañana a las 9, 6 de la tarde, y el 27 el día de la graduación. Entonces están cordialmente invitados. Esperamos que es gozarnos de su presencia el fin de este mes, los días 25, 26, 27, lunes, martes y miércoles de abril. Ahora, por favor, abran sus Biblias a la epístola a los Romanos. Continuaremos el estudio de Romanos, ya mero, faltan unos capítulos más, pero hoy queremos examinar una pregunta, o un tema muy especial, hablando del cristiano y la autoridad. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, sométase a toda persona a las autoridades superiores. Claro, aquí está hablando al cristiano, porque las epístolas son escritas a las iglesias y a los miembros de las iglesias. Y aquí está dando instrucción a la iglesia y a los hermanos, los que han puesto su fe en Cristo. Y dice, sométase toda persona, sin eliminar ninguna e incluir a todas. Él dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y muchos cristianos tienen problema con esto. De hecho, yo conozco de una iglesia a un bautista que no cree en sujetarse a la ley. Dice que la palabra de Dios, la iglesia es la última palabra en cuanto a la ley. Pero Dios no estableció solamente la iglesia, la estableció en Mateo 16, 18. Pero antes de esto, Él estableció las autoridades. Entonces, Él dijo a Adán y Eva que se multiplicaos y sojuzgad la tierra. La tierra iba a ser, sujetos a la palabra de Adán y Eva. Y entonces luego estableció el gobierno. Entonces, la Biblia dice, en cuanto que sea posible vivir en paz con todos. Y entonces no debe haber ningún conflicto, ningún problema con un cristiano obedeciendo la ley, sujetándose a la autoridad. Muchos tienen esto claro. Si si nos prohíbe el gobierno o cualquier otro, la adoración a Dios, pues no pueden controlar esto el gobierno, porque no le adoramos en espíritu y en verdad. Y no hay ley que sujeta la verdad ni al espíritu. Dios es el autor de todo ello. Pero no debe haber ningún conflicto
para los cristianos, sujetándose a la autoridad, obedeciendo a las leyes. No debe haber ninguna, injusticia de parte de la autoridad al pueblo. Entonces, vamos a ver algunas cosas como debemos convivir con la autoridad y estar sometidos y sujetos a cada uno de nosotros a las autoridades en esta mañana. Lo primero que aprendimos en el versículo 1 es que no hay, la autoridad es de Dios. Dice aquí y nos dice muy claro que son de Dios. Sométese toda persona a las autoridades superiores. Entonces la autoridad es superior a tu autoridad, a mi autoridad. Entonces las autoridades tienen obligaciones dotadas por Dios a ellas, que deben gobernar con justicia, etc. Y luego dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces aquí es obvio, podemos ver 4 cosas así acerca de la autoridad en relación con Dios y porque tú y yo debemos someternos y estar sujetos a la autoridad. Primero, no hay ninguna autoridad sino de parte de Dios. Y cuando dice no hay ninguna autoridad sino de parte de Dios, eso significa las autoridades buenas y las autoridades malas. Su posición es una posición ordenada por Dios. El hecho que Él no los puso para hacer mal, sino para ser injustos, sino para ser justos. Pero igual como tú y yo podemos obedecer o no obedecer, o sujetarnos o rehusar sujetarnos, las personas que tienen la autoridad pueden usarlo para bien o para mal. Entonces, si la usan para mal, pues igual como los apóstoles cuando estaban predicando, eran encarcelados por la predicación de la palabra y las autoridades los sacaron, les dijeron, les prohibimos y les mandamos, les ordenamos, somos la autoridad, que no prediques en este nombre. Entonces, ellos lo dijeron, los apóstoles, juzgad vosotros si debemos obedecer a Dios o a ustedes antes que a Dios. Solamente podemos hablar lo que Dios nos ha mandado. Entonces, ahí es un claro excepción a sujetarnos a la autoridad. Pero la autoridad, en este caso, si ordena que no lo hagamos, aplican sanciones y podemos decir encarcelamientos o multas, lo que sea, si nosotros lo hacemos, pero ellos están resistiendo a Dios en este caso. Pero es la única excepción. Pero nota aquí, él dice muy parte, las autoridades malas, las autoridades buenas, son establecidas no para hacer mal, sino para hacer bien, son establecidas de parte de Dios. Entonces la autoridad viene de Dios, no de las autoridades. Ahora, la segunda cosa que notamos es en el versículo 1, y las que hay, hablando de buenas y hablando de malas, por Dios han sido establecidas. La maldad no ha sido establecida por Dios, pero Él ha establecido la autoridad que hace mal. La autoridad que hace bien, Él estableció el oficio del gobierno, en este caso la autoridad, y tienen la opción de hacer bien o hacer mal. Y entonces la Biblia nos enseña lo que pasa cuando hace mal, y lo hemos experimentado. Y entonces, primero, no hay autoridad sino de parte de Dios. Segundo, las autoridades que hay
todas son establecidas por Dios, no por la iglesia, no por el gobierno, no por ningún hombre, sino por Dios. Y luego, notan el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, aquí hay un hombre que está gobernando, es el alcalde o el presidente, o un senador, o un congresista, o un juez, o un policía, una aduana, lo que sea. Cuando nos oponemos a su autoridad, la desobediencia va mucho más allá que solamente desobediencia a la autoridad local. Es una desobediencia divina a la autoridad suprema. Porque dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, cuando no obedecemos la autoridad, claro, estamos desobedeciendo a la autoridad, pero más que esto, estamos desobedeciendo la autoridad de Dios, porque Él es puesto ahí por Dios. Entonces, si Él, y obviamente Dios espera que Él haga todo justo según lo que Él ha mandado. Y si no lo hace y nos manda a hacer algo que ofende a Dios, entonces no necesitamos hacerlo, pero claro, sufriremos las consecuencias, aunque injustamente. Pero luego, él dice, no obedecer es resistencia a Dios. Y entonces, el efecto y la pena de resistir es que a los que resisten, en el versículo 2, acarrean o adquieren condenación para sí mismo, en dos sentidos. Primero, de parte de la autoridad. Por eso tenemos cárceles. Por eso tenemos sanciones. Por eso hay leyes que estipulan lo que debemos de hacer y estipulan la pena por no obedecer la ley. Entonces, la Biblia dice aquí, entonces resistimos a Dios, resistimos a la autoridad nos administra la sanción o la multa o el encarcelamiento, la condenación que la ley estipula, pero también en la cuenta final estamos condenados o juzgados por Dios mismo y estaremos de pie delante de Dios en aquel día para recibir la recompensa de la obra que habíamos hecho, sea buena o sea mala. En este caso está buena. Entonces, aquí notamos 4 cosas que la Biblia nos dice que la autoridad es de Dios, es de parte de Dios, está establecido de Dios. Al resistimos a Dios y entonces somos condenados o juzgados no solamente por la ley, sino por Dios mismo. Claro, los de la ley serán juzgados también, porque Dios espera que ellos juzgan y administren la ley justamente y no para dañar su gente, no por su propia, digamos, codicia en este caso. Notamos otra cosa acerca de la autoridad, el propósito de la autoridad. Dicen los versículos 3 al 5, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva a la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Notan el propósito. Primero tiene un propósito negativo y también positivo. Negativamente, los magistrados o los que están en autoridad no están puestos para infundir temor al que hace el bien. Entonces, uno que obedece a la ley, si la ley es justa, no tenemos por qué temer la ley. Debemos hacernos conscientes de lo que diga la ley.
muchas de las leyes no afectan nuestra relación de Dios o nuestra adoración de Dios. Y aun cuando son injustas, debemos sujetarnos a ellas en este caso. Pero aquí el propósito del magistrado, de la autoridad, no está para infundir temor al que hace el bien. Positivamente es para infundir temor al malo, dice el proverbista. Hiere al escarnecedor y el simple se apartará de la maldad. Hoy vivimos en días peligrosos. ¿Por qué? Porque ya tenemos leyes que no administran y no infunden temor al que hace lo malo. Les arrestamos, les administramos una pena leve, ligero, y entonces se meten en la cárcel por un crimen que ellos hicieron muy grave contra la sociedad, secuestro, asesinato, y ya después de unos cuantos meses ya están libres en la calle otra vez y vuelven a hacer lo mismo. La Biblia dice muy claramente el problema con la sociedad, lo malo que hay en la sociedad hoy es que las autoridades no están hiriendo, o es decir, castigando, administrando la pena que infunda temor a la autoridad, infunda temor al que hace lo malo. La ley es hecha por el malo. Si el hombre no hace el mal, no hay ley. Entonces, en cuanto a esto, luego nos hace una pregunta retórica. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Otro propósito de la autoridad es para que haya alabanza o recompensa por el bien que tú y yo hacemos. Si nosotros obedecemos la ley, no debemos tener que estar ahí mirando sobre nuestro hombro para ver si el magistrado está persiguiéndonos o va a tocar a la puerta y darnos una nota que dice estás arrestado o algo así. Y si estamos obedeciendo el límite de la velocidad, no tenemos que estar ahí mirando sobre nuestro hombro para ver si hay un policía persiguiéndonos con su sirena y sus luces prendidas detrás de nosotros. Pero ese es para el bueno. Es decir, si nosotros hacemos bueno, podemos vivir en paz y con seguridad y con felicidad. Entonces él dice aquí que después no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Si hacemos lo bueno, es porque estamos bien, y entonces la alabanza es que no nos van a arrestar, no nos van a prender, no nos van a administrar un castigo, porque solamente hemos hecho bien. No estamos hablando de leyes injustas en contraste con leyes justas. Yo creo que todos entendemos esto. Luego, la otra cosa acerca del propósito es la ley, el propósito de la autoridad es para servir a Dios. Es parte del gobierno de Dios. Es parte de la manera que Dios derrama sus bendiciones sobre la sociedad. Es servidor, dice la palabra de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Si no haces bien y haces malo, tienes razón para temer, para esconderte y huirte, porque no en vano lleva la espada. La espada es el castigo en este caso. Pues otra vez dice, pues es servidor de Dios. Lo dijo en el principio de este versículo. Él es servidor de Dios para tu bien. Y aquí otra vez, Él es servidor para castigarte, vengarse y vengar a Dios y castigar al que hace lo malo. Entonces es un servidor de Dios para dar alabanza y tratar bien a los que hacen bien, pero para los que hacen mal,
Entonces él lleva un castigo, él sirve a Dios siendo el vengador para Dios y castigar cuando él hace lo malo. Entonces en la otra cosa, la doble razón es para que él haga bien a los que obedecen y entonces que castiguen al que hace lo malo. El versículo 5 nos habla de dos motivos, por lo cual es necesario estarle sujetos. Aquí está la primera razón, no solamente por razón de castigo. El hombre que teme a Dios, el hombre que teme la ley, va a ser más apto para obedecer la ley que para desobedecer la ley. Entonces, cuando no hay temor de Dios, el hombre se mete de lleno al pecado. Cuando no hay temor de la ley, entonces él hace lo que quiera. Él es una ley para sí mismo. Entonces, la primera razón para estar sujeto a la autoridad es por razón de castigo. Si haces mal, si hago mal, merecemos el castigo. Y más cuando hacemos esto sin tomar en cuenta que no debemos de hacerlo. Y también por causa de conciencia. Es algo curioso, pero en nosotros Dios ha puesto en nosotros una conciencia para que sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que nos dice en Romanos capítulo 1. Lo estudiamos en la segunda lección. Entonces, dos razones aquí, porque debemos someternos a la autoridad. Su propósito es primero por razón de castigo, para que no seamos castigados y encarcelados o lo que sea, multados, pero también por causa de la conciencia. Y Pablo decía, siempre procuro tener una buena conciencia para con Dios. Y cuando desobedecemos la ley, nos sentimos mal. Cuando desobedecemos la ley de Dios, nos sentimos mal para con Dios. Cuando desobedecemos la ley de la autoridad, nos sentimos mal. Ese es un castigo. Entonces, no es el castigo que la ley administra, pero es el castigo que Dios ha puesto en nosotros cuando desobedecemos. Entonces, obedezcamos, cumplamos con el propósito de la autoridad por razón del castigo y también por causa de la conciencia. Y luego, noten el apoyo que la Biblia nos enseña que debemos apoyar la ley y la autoridad. Pues por esto pagáis también, versículo 6, los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Entonces aquí vemos que Dios formuló un plan para sostener las autoridades. Entonces, ¿de dónde viene el apoyo? De sus propios ciudadanos, del pueblo, de la ciudadanía. Entonces, por esto, pagáis también los tributos. Yo no tengo problemas pagando tributos o impuestos. Ningún cristiano debe tener este problema. Claro, hay un problema cuando pagamos tributos excesivos e impuestos injustos. Cristo tenía que hacerlo. Él dijo a Pedro que fuera al mar y pescara y sacara monedas de la boca del pescado. Uno da por ti y otro da por mí. Y él le decía, pues no tenemos que pagar impuestos. Pero él dice, para que tengamos buen testimonio, entonces tú pagas el impuesto por ti y yo pago mis impuestos, aunque sean injustos, los vamos a pagar. Entonces, así entonces Dios les va a juzgar por el abuso de su autoridad. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Aquí 3 veces ya lo hemos visto, son servidores de Dios. Y ellos atienden continuamente a este mismo. No hay vacaciones para
para no imponer la ley, imponer la autoridad y sujetarnos a ellos. Entonces es todo el tiempo, porque ellos atienden esto continuamente. Pagar a todo, entonces ellos merecen el apoyo que les damos. Los ciudadanos, los tributos, es nuestro deber, porque merecen pagar los tributos. Pagar a todos lo que debéis. Está hablando de la autoridad, los impuestos, los costos, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por eso la Biblia no solamente dice que debemos pagar los tributos e impuestos, pero también debemos respetar, porque son servidores de Dios. Debemos darles honra, porque Dios les ha puesto en esta autoridad. Por eso Dios dice que no debemos hablar mal de nuestros líderes y nuestras autoridades. Entonces, si no debemos hablar mal por ellos, ¿qué hacemos? Oramos por ellos. La oración cambia cosas. La oración puede cambiar la sociedad. Puede dirigir el corazón de malos líderes y autoridades. Entonces, pagamos a ellos lo que debemos. Liquidamos nuestra deuda con ellos. Y luego, el motivo de la autoridad, el motivo de sujetarnos a la autoridad es por el amor. Él dice en el versículo 8, no debáis a nadie nada. En el versículo en el mismo versículo, sino el amarnos. Y luego unos a otros. Luego dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. 2 veces aquí menciona nuestro motivo de sujetarnos, someternos a la ley, a la autoridad, es el amor por la ley, el amor por la justicia y más que nada el amor por Dios, porque es una reflexión de nuestro amor de Dios. Si no amamos a los que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios? Aquí no hemos visto. Y luego dice en el versículo 9, la última parte del versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta sentencia resume todas las cosas que maltratan a nuestro prójimo. Él dice en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en el versículo 10 dice, el amor no hace mal. Y el que obedece la ley, el amor es el cumplimiento de la ley, en el versículo 10. Entonces el motivo es amor por la ley, la justicia, por lo bueno, y pues el menosprecio de lo malo y el amor por nuestro Dios. Entonces, si le amamos, entonces vamos a pagar lo que debemos. No debáis a nadie lo que debemos. Debemos librarnos de la deuda, dándonos y amando la justicia. Y luego el amor cumple la ley, versículo 8. Sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y cómo debemos amar al prójimo? Como a sí mismo. Y nunca hacemos mal a nosotros mismos, no intencionalmente, pero si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a tratarle como a nosotros mismos. Luego, él dice en el versículo 9 que esto nos ayuda a mantener una buena relación con nuestro prójimo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no robarás. Todo esto son crímenes en contra de nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, no vamos a hacer aquellas cosas. Esto nos ayuda a mantener una buena relación con los demás y vivir en paz los unos con los otros. Además, en el versículo 10, la Biblia dice, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no hace mal al prójimo. Punto. No va a robar la esposa
o el marido de otro. No va a matarle ni odiarle. No le va a hurtar, no le va a hablar mal, no va a codiciar lo que es de él para tomarlo, cualquier otro mandamiento. Entonces el amor no hace mal al prójimo, sino el amor es el cumplimiento de la ley, es el amor. Y por fin, someternos a las autoridades impone una responsabilidad sobre nosotros. Noten aquí, esta responsabilidad es hecho por el tiempo. En esto, conociendo el tiempo, versículo 11, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En Efesios capítulo 5, la Biblia dice en el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz, es lo que manifiesta, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, conociendo el bien. Ahora estamos en tiempo cuando la noche se acerca. Entonces, él dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Y luego por causa de nuestra salvación, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A esto se refiere al hecho, cada día estamos más cerca a la redención de nuestro cuerpo. Vivimos en este cuerpo lleno de concupiscencia, faltando ser dominado por Cristo todavía, pero un día, cuando nosotros muramos o cuando Él viene para arrebatarnos, recibiremos la nueva herencia de nuestra salvación, la redención de nuestro cuerpo, y seremos como Él sin la capacidad de pecar. Entonces, aquí por el tiempo, por la salvación, y luego no solamente por el tiempo, pero porque por la noche, versículo 12, la noche está avanzado y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cristo mismo dijo, yo debo hacer las obras de él, que mientras que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche de la muerte, la noche del rapto, la noche de la redención. Entonces ya no podemos hacer nada en esta vida una vez que pasamos esto. Y las obras de las tinieblas, cuando ellos dominan totalmente, no vamos a poder trabajar, aunque la ley es injusta en aquel entonces. Entonces debemos cumplir nuestra responsabilidad de sujetarnos a la autoridad por el tiempo en que estamos viviendo, días peligrosos, cuando el hombre está negando a Dios, teniendo una justicia que parece justa, pero no es, por la noche que está avanzando, por nuestra salvación y por el día. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en lujurias y lascivias, no en contiendas e envidias. No debemos ser dominados por este mundo, no debemos ser excesivos, entregados al pecado. Lujurias y lascivias habla principalmente de la sensualidad y el sexo excesivo en cuanto a los deseos, no en contiendas, envidia. Entonces, Dios dice en el libro de Juan, capítulo 9, que nosotros somos la luz. Cuando Él dice de esta manera, Juan capítulo 9, versículos 4 y 5, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Todavía la día dura, pero la noche viene cuando no vamos a poder trabajar. Ya vimos cómo la noche está viniendo sobre nosotros en la pandemia y otras cosas. Y muchas cosas que hacíamos con libertad y con gozo antes, ya no podemos hacer.
y ahora nos está permitiendo volver, aunque sea injusto en muchos sentidos. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Igualmente, mientras que estamos en el mundo, estamos en el día y somos servidores de Cristo y debemos hacer las obras del que nos ha llamado. Y luego, finalmente, la responsabilidad de someternos a la autoridad por causa del Señor Jesucristo. Versículo 14, sino vestidos del Señor Jesús. Y no proveáis para los deseos de la carne. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5, de esta manera, comenzando con el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos. Capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Los sabios andan sujetándose a la autoridad. Por tanto, no seáis aprovechando bien el tiempo, es decir, redimiendo el tiempo, usando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso tenemos la responsabilidad de obedecer a las autoridades. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dios quiere que le obedezcas a Él, pero que le obedezcas a la ley, a la autoridad, porque Dios estableció la autoridad. Luego dice que no seamos controlados por el mundo, no os embriagáis con vino en lo cual hay disolución, antes bien seamos controlados o llenos del Espíritu Santo. Entonces, luego habla de someternos unos a otros en el amor de Dios. Entonces, Cristo vino, murió por nuestros pecados, resucitó, y Él dice que Él quiere revestirnos del nuevo hombre. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, desobediencia, carnalidad, embriaguez, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, la palabra de Dios, y vestidos del nuevo hombre. Vístete de Cristo Jesús. Vístete como un cristiano debe vestirse. Vístete de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu Santo. Sé un ejemplo de los demás. Sé un servidor fiel a Dios en este caso. Entonces, aquí vemos que no debe haber ningún problema entre el cristiano y la autoridad. Dios nos dice al obedecer, sujetarnos a la ley es lo mismo que sujetarnos a Dios mismo. En cuanto que lo habéis hecho a uno de estos pequeños, lo habéis hecho a mí. Si oyes la palabra de ellos, oyes mi palabra también. Entonces, la palabra, claro, más importante que tú y yo debemos tener. Muchos tienen problemas con la autoridad simplemente porque no conocen a Cristo. No pueden actuar como un cristiano. No pueden razonar como un cristiano. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tu relación con Dios para ser una persona obediente tanto a Dios como a la ley. ¿Cómo se hace esto? Recibiendo a Cristo como tu Salvador. Él vino y murió en la cruz de Calvario, pagando la deuda que tú y yo debemos. Estamos adeudados con Él. Un día, si no recibimos a Cristo, seremos juzgados por Él. Pero no, y seremos juzgados como sea, pero seremos juzgados como cristianos para ser recompensados más bien por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Pero el incrédulo será juzgado en el gran trono blanco, donde recibirá la sentencia de condenación eterna porque nunca recibió a Cristo. Entonces Cristo vino, murió por tus pecados, resucitó de entre los muertos y está a la puerta de tu corazón y Él dice, yo quiero entrar. ¿Por qué no le dejas entrar?
Recíbele hoy como tu Salvador. Dile, Señor, yo quiero ser salvo. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, que tú derramaste tu sangre, la obra que hiciste, tú hiciste para salvarme. Creo en tu resurrección y te acepto ahora en mi corazón. Y gracias por haberme salvado. ¿Por qué no le hagas esto y la recibes hoy como tu Salvador? No tienes que estar en el templo para hacerlo. Lo puedes hacer ahí, escuchando mi voz y orando a Dios esta oración en tu corazón. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si has sido salvo, ¿por qué hoy no te entregas a Dios? Entrégale tu cuerpo, entrégale tu mente, entrégale tu corazón para que Él gobierne y reine en tu vida. Dile, Señor, ayúdame a ser el cristiano que debo ser. Sé que no he servido y sido obediente como yo debo, pero ahora yo quiero que me perdones y quiero que tú me uses en lo que tú quieras. Te entrego mi vida y mi corazón como un cristiano. Si lo has hecho, ojalá que estés en el templo y otros pueden ver la diferencia que Dios ha hecho en tu vida. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.